de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré. Queridas familias, queridos amigos, el evangelista San Juan nos cuenta que estando Jesús en Jerusalén, en cierta ocasión se retiró al Monte de los Olivos y pasó la noche en oración. El Monte de los Olivos se ve que era un lugar donde Jesús encontraba ese ambiente para el recogimiento. Será el lugar de su oración final antes de la pasión. Será el lugar donde se realiza esa profunda comunión con el Padre. Y bueno, cuando vuelve del monte al templo, el pueblo comenzó a acudir a él y él se sentó y comenzó a enseñarles. Y acá tenemos que pensar que es muy importante lo que sigue, porque siempre los momentos más importantes de la vida de Jesús van precedidos en los evangelios de un tiempo de oración, de una noche de oración, que como que prepara aquello que Jesús va a realizar. Jesús siempre vive en comunión con el Padre, pero lo importante lo realiza desde esa comunión, mostrándonos cómo la oración es el camino. Y ahí es donde sucede aquel hecho de que un grupo de escribas y fariseos traen a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y dice el relato del Evangelio que la pusieron en medio y le dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés nos ordena apedrear a esta clase de mujeres. ¿Qué decís? Y añade el evangelista, decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo. ¿Cuál era la prueba? Cualquier respuesta que Jesús diese, desde su perspectiva, servía para acusarlo. Ante todo, hay una pregunta que nos surge. ¿Por qué no fue presentado también el hombre implicado en la misma falta, en el mismo pecado? La ley antigua, en el Levítico, hablaba del castigo a ambos. Si un hombre comete adulterio con una mujer de su prójimo, los dos serán castigados. No, acá presentan solo a la mujer. La otra pregunta es, ¿por qué los escribas y fariseos invocan una ley que está en desuso? Hay que apedrear a esta clase de mujeres. Un historiador judío de aquel entonces muy grande, Flavio Josefo, nos cuenta que esta ley ya no se aplicaba en los tiempos de Jesús. Ya no se castigaba con la muerte este tipo de situaciones. Pero para poder encontrar una trampa, Jesús vuelve sobre eso. Quieren hacer caer a Jesús en su propia sentencia. Si Jesús aprueba la muerte de aquella mujer, podría ser acusado de violar el derecho que Roma había impuesto a las provincias conquistadas. Cierto, les dejaba ciertas cosas para ser juzgadas. Los judíos tenían el Sanedrín como un tribunal, pero la pena de muerte siempre estaba reservada a la autoridad romana. Si Jesús decía sí, hay que cumplirlo, estaría yendo contra aquello y podrían acusarlo ante las autoridades. Este no cumple con la ley. Si Jesús dice, no, ¿cómo van a hacer eso? Y perdonaba a la mujer, los fariseos podían alborotar al pueblo porque estarían diciendo, ven, se opone a la ley hebraica, y podrían llevarlo inclusive ante el Sanedrín como tribunal judío. Pero Jesús responde de otra manera, y responde por escrito. Dice que el Evangelio, que Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo.
¿Qué escribió Jesús? El Evangelio no lo dice. San Jerónimo, un gran conocedor de las Escrituras y traductor de las mismas de aquellos siglos, de los primeros, se atreve a imaginar que Jesús, escribiendo, acusaba a los acusadores. No lo sabemos, pero de hecho ahí se plantea una situación, pero ellos, los acusadores, dicen, no, bueno, vamos, una respuesta queremos, insistían, y Jesús se enderezó y dijo una frase que realmente tiene que haber penetrado como una espada hiriente en la conciencia de cada uno de los acusadores. El que no tenga pecado, arroje la primera piedra. Frase de Jesús que podemos también recibir nosotros, recibir todo aquello que alguna vez nos levantamos para juzgar a nuestro prójimo. ¿Cuántas veces el dedo acusador humano ve y acusa a los demás? Ve, como dice Jesús, la paja en el ojo ajeno y no la viga que atraviesa el propio. Y Jesús nos dice, cuidado, mira tu conciencia, mira tu fidelidad, no arrojes piedras antes de mirar lo tuyo. Y así entonces, aquello tiene que haber golpeado muy fuertemente a aquellos hombres porque de pronto se empiezan a retirar. Y empezando por los más ancianos, se comenzaron a retirar todos. Así entonces nos encontramos con una escena nueva. El silencio que vuelve sobre el lugar, sobre la plaza, y quedan la mujer y Jesús. Quizás algunos de los discípulos que están viendo la escena y permanecieron en el lugar. Y ahí es donde Jesús realiza un gesto de misericordia que expresa esa delicadeza con que Él expresa el perdón. Las palabras, el silencio de la plaza vuelve a ser roto por las palabras de Jesús que pregunta, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Y la mujer que dice, nadie, Señor. Jesús reconoce la falta de aquella mujer, pero le dice sencillamente, yo tampoco te condeno. Y junto con esto, esa delicadeza con que expresa la misericordia del perdón, está el mandato. Vete y no peques más en adelante. Este relato que escuchamos nosotros ya a las puertas de la Pascua nos tiene que mover también, primero, a saber ubicarnos frente a los demás desde la mirada del Señor. La mirada del Señor es misericordia y es ofrecimiento de perdón. No es condena, no condenemos y no seremos condenados. Pero también hacerlo con esa mirada de Jesús. Está escribiendo en el suelo, no sé qué, no estará escribiendo también mi nombre cuando me pongo en juez humano. Fijémonos cómo Jesús ha elevado la cuestión del plano jurídico en el que se la planteaban aquellos acusadores, el derecho romano o el derecho judío. ¿Cuál va a violar Jesús de acuerdo a la respuesta que dé? Y Jesús supera a los dos con el derecho divino. Y el derecho divino reconoce la falta, pero ofrece el perdón. El derecho humano, cuando reconoce la falta, impone el castigo. Así estamos nosotros con la alegría de poder contar con ese derecho divino que es perdón que salva y que alcanzará su expresión máxima en la entrega de Jesús por nosotros, en la cruz. Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pidamos al Señor la gracia de vivir estos últimos días de la Cuaresma, esta preparación a la Pascua, con ese espíritu de reconciliación, sentirnos amados del Señor,
llegar a la reconciliación, el sacramento de la penitencia, la confesión de nuestros pecados y vivir el gozo de la salvación que Dios nos trae. Yo tampoco te condeno, palabra de absolución, vete y no peques más, palabra de vida nueva. Que Dios nos bendiga. Palabras de vida.